Hola, bienvenidos a la lectura del capítulo final de La Granja Grisham. Como ustedes saben, estamos leyendo una historia donde David Elliot, un niño que fue expulsado de su colegio, llegó a una escuela inusual y le han sucedido una gran cantidad de cosas que pues ha sido muy interesante conocer qué es lo que lo va a llevar a decidir si se queda o no para siempre en la Granja Grisham, que al final de cuentas es una escuela para brujos. Vamos a leer el capítulo final que se llama El séptimo hijo y dice así. Séptimo hijo. Cuando era niño, dijo el señor Elliot, tenía que trabajar durante las vacaciones. Mi padre me hacía trabajar tanto que tenía que pasar 3 semanas en el hospital antes de poder regresar a la escuela. Pero David tiene solo un día de vacaciones, le recordó la señora Elliot al tiempo que vertía ginebra en un vaso. Estoy consciente de ello, querida, replicó el señor Elliot, arrebatándole el vaso para bebérselo. Y déjame decirte que un día me sigue pareciendo demasiado. Si a mí me hubieran expulsado del colegio Beton, mi padre no me habría vuelto a hablar jamás. De hecho, me habría cortado las orejas para que no pudiera oírlo en caso de que me dirigiera la palabra por error. Ambos estaban sentados en la sala de su casa del Paseo Biernota en la ciudad de Londres. Edward Elliot fumaba un puro. Eileen Elliot, en tanto, acariciaba a Ginebra, su gata siamesa consentida. Acababan de comer ensalada de jamón preparada en el más puro estilo vegetariano, sin jamón. Tal vez deberíamos llevarlo al cine o algo así, sugirió nerviosa la señora Elliot. ¿Al cine? Bueno, o a un concierto. Estás loca. El señor Elliot dio un manotazo. Se echó hacia adelante y apagó su cigarro en el lomo de la gata. El animal lanzó un chillido y dio un brinco, desgarrando las medias de la señora Elliot y de paso parte de su pierna. ¿De dónde sacas que tenemos que llevarlo a algún lado?, preguntó el señor Elliot. Tienes razón, mi amor, sollozó la señora Elliot mientras volcaba el resto de la ginebra en su pierna para detener la hemorragia. Entonces se abrió la puerta y entró David. Había cambiado desde su partida a la granja Grisham. Ahora era más delgado, más grande y más sabio. Siempre había sido un niño tranquilo, pero ahora se notaba algo extraño en su silencio. Era como si hubiera un muro entre él y sus padres, y cuando los veía, su mirada era suave, casi despiadada. El señor Elliot vio su reloj. Bien, David, dijo, te quedan 7 horas y 22 minutos de tu día de vacaciones. ¿Por qué no vas a cortar el pasto? Pero es pasto artificial, protestó la señora Elliot. Pues entonces que lo lave. Lo que tú digas, querido. La señora Elliot le lanzó la mejor de sus sonrisas y luego se desmayó por la pérdida de sangre. David suspiró. 7 horas y 22 minutos. No se había percatado de que faltaba tanto tiempo todavía. Levantó la mano derecha. ¿Qué es eso que llevas en la mano?, le preguntó su padre. David murmuró unas palabras. No hubo bocanadas de humo ni destellos de luz, pero fue como si en ese momento alguien hubiera sacado una foto de sus padres y estos se hubieran paralizado en esa escena. La señora Elliot quedó con medio cuerpo fuera de la silla, a punto de caer en la alfombra. El señor Elliot estaba por decir algo, así que quedó con la boca abierta y con la lengua entre los dientes. El conjuro había sido simple, pero lo suficientemente efectivo para que sus padres se quedaran así durante las siguientes 3 semanas. David, pensativo, frotó su anillo. Había articulado las palabras de poder con perfecta pronunciación. Probablemente la señora Wintergast diría que 3 semanas era demasiado tiempo, que unas cuantas horas habrían bastado. Pero, por otra parte, también era perfeccionista, así que todos los hechizos que David había aprendido de ella tendían a ser sumamente fuertes. Quizá era un poco demasiado entusiasta. Subió a su cuarto y se recostó en la cama. Una malteada de chocolate se materializó en el aire y llegó flotando hasta él. Pensaba en el próximo periodo de clases en la granja Grisham. Él y Julia tomarían sus primeros cursos avanzados durante el verano. Telepatía, control del clima, modelado en cera y, el más complicado de los 4, sacrificios de sangre 2. ¿Y luego qué? Dio un sorbo a su malteada y sonrió. Le quedó perfecta, espesa y con mucho chocolate.
Todavía se sonrojaba cuando se acordaba de su primer intento. En clase de cocina, lanzó un conjuro para preparar una malteada perfecta. Plátano con 2 bolas de helado, pero se olvidó de incluir un vaso. Hacía poco que se había acostumbrado a sus poderes y apenas comenzaba a disfrutarlos. ¿Qué haría después con ellos? ¿Magia negra o magia blanca? ¿El bien o el mal? Esa decisión la dejaría para más tarde, por lo menos hasta que aprobara sus exámenes. Y David estaba seguro de que los aprobaría. Era el séptimo hijo de un séptimo hijo, y nunca en la vida se había sentido tan bien como ahora. Fin. Y ahí quedó. Como ustedes pueden ver, esta historia nos llevó por una gran cantidad de emociones, desde empezar a dudar en si lo que estaban haciendo con David era correcto, después con un poco de miedo y suspenso porque, pues, ¿qué está pasando en la granja? Un poco más de terror cuando lograron desaparecer a uno de los personajes y después con esa gran y terrorífica escena en la que el capitán Malasangre se queda sin brazos. Pero nunca nos esperamos que David se hiciera parte de la granja Grushan para siempre. Y así fue. ¿A ti qué te pareció la lectura de esta gran historia de Anthony Horowitz? Él vive con sus hijos y con su esposa en Inglaterra. Escribe libros para niños y jóvenes y también guiones para teleteatros. Por esta obra que ustedes acaban de escuchar a lo largo de los 15 episodios, recibió el Lancashire Book Award en 1990. Y las ilustraciones que les mostré en esta edición corren a cargo de Francisco Nava Buchain, quien nació en la Ciudad de México en el año de 1958. Su trabajo como ilustrador infantil empezó en el año de 1988 y le ha valido diversos reconocimientos internacionales. Esta fue la historia de la Granja Grusha, David Elliott y todos los personajes que conocimos a lo largo de 15 episodios. Si te gustó la historia, quédate en Leamos en Voz Alta, porque más adelante seguiremos leyendo otro tipo de historias breves o tal vez un poco más largas como la que acabamos de terminar hoy. Pero esto es Leamos en Voz Alta. Mi nombre es Nancy Quintero y soy docente y mediadora de lectura en el estado de San Luis Potosí. Nos vemos el próximo episodio de Leamos en Voz Alta, la segunda temporada. Hasta luego.